Yo que soy mujer, quiero estar presente. No soy desigual, yo soy diferente. Bienvenidas y bienvenidos, nos da mucho gusto recibirle en esta emisión de Mujeres Centella, un espacio en producción del Instituto Veracruzano de las Mujeres y Radiotelevisión de Veracruz en un esfuerzo por unirse y dialogar sobre temas de género. Hoy ponemos uno en particular sobre la mesa, tendremos entrevistas, tendremos testimonios, tendremos recomendaciones y una charla con especialistas sobre discriminación y desigualdad de género. Para comenzar el programa tenemos un testimonio de Victoria Antonio de los Santos, quien nos platica cómo viven las mujeres indígenas. Normalmente, pues las levantadas, ¿verdad?, son temprano. Algunas a las 4 de la mañana, otras a las 5 o a las 3 de la mañana, depende de la actividad que uno va a tener para que uno rinda. Y todo el día hay que levantarse, hacer el desayuno, asear la casa, mandar los niños a la escuela, si hay niños que mandarlos, hacer el almuerzo, viene el marido o vienen los hermanos o el papá, que depende cómo sea en cada familia, y luego preparar la cena. Algunas tienen que hacer un trabajo extra, aparte de lo que le estoy comentando, del trabajo diario que hacemos. Tiene que, si es que ayuda al marido económicamente, tiene que lavar extra, aparte de su casa, para juntar un dinerito. O tiene que ir a vender algo, o hacer tortillas de más para vender tortillas, o ir al campo, ayudar al marido un rato, o ir a traer la leña. Eso es extra, vamos a decir, ¿verdad? Y si tienen reunión, entonces, pues tienen que darse un chancecito a las carreras e ir a las reuniones. Eso es la vida normal de una mujer, y agregarle que como que todo a las carreras, ¿verdad? Ya no hay tiempo ni para uno. ¿En qué momento piensa uno, verdad? Ya no existe para que uno se ponga un poco bella, uno que ve un rato la tele, ¿verdad? Ya no hay momento. En Mujeres Centella tenemos un ejercicio para discutir los temas, comentarlos, acerca de una charla con especialistas. Hoy las vamos a presentar, están con nosotros aquí en el estudio la doctora Chantal Meseguer Galván. Ella es directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, y también está con nosotros la licenciada Dalia Xiomara Ceballos Romero, coordinadora regional para la igualdad de género, también de la Universidad Veracruzana Intercultural. Con ustedes vamos a soltar esta plática sobre desigualdad de género, que también se da mucho en las comunidades donde las mujeres son vulnerables y generalmente es la población indígena. Bienvenidas. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan en Mujeres Centella, y primero tenemos que preguntar qué podemos entender por desigualdad de género. Bueno, pues la desigualdad de género es una construcción, ¿no? Es una construcción que es estructural de todo un sistema, de un modo de vida, y esa construcción pues va estableciendo un tipo de relación inequitativa entre los seres humanos y entre los géneros, ¿no? Las mujeres indígenas, sobre todo, presentan muchísimos problemas de desigualdad en los ámbitos donde se desempeñan, en su casa, en la vida cotidiana, en las actividades que realizan fuera de su casa, en el ámbito comunitario, incluso en el ámbito familiar mucho, ¿no? Y después en los ámbitos institucionales con los que tiene relación, y también en los ámbitos donde las políticas públicas pues no han sido pertinentes o no han hecho suficiente esfuerzo por garantizarle un tipo de relación de equidad. Tú decías, Chantal, que se manifiestan desde la cotidianidad. ¿Cómo es que se manifiestan, Dalia? ¿Cómo lo has visto en tu proceso, en este ejercicio de especialidad y en el contacto con las mujeres indígenas? Pues en la experiencia que tenemos con estudiantes en la Universidad Veracruzana Intercultural, hemos tenido oportunidad de acercarnos a sus comunidades de origen, y hemos podido
pues ser testigos de una falta de acceso, por ejemplo, a servicios básicos, ¿no? Como agua potable, ¿no? Como el acceso limitado a la educación, sobre todo ahora a la educación superior, ¿no? El acceso también limitado a servicios de salud pública, a servicios de salud sexual y salud reproductiva, y también unas dobles o hasta triples jornadas que realizan muchas mujeres, tanto en el ámbito privado o en el ámbito familiar, como en el espacio comunitario, en el ámbito llamado público, ¿no? Son mujeres que por lo general se hacen cargo del cuidado de los hijos, de los infantes, de niños y niñas, que se hacen cargo del cuidado de adultos mayores, tanto sus padres, los suegros y cualquier persona mayor de la cuadra o de la colonia que se les deje cuidar, así como de personas que tienen alguna discapacidad. Esto pues genera en ellas una reducción en su tiempo libre, en el uso de su tiempo libre, que limita o les impide, pues, por ejemplo, tener ciertos cuidados hacia su propia salud, ¿no? Va medrando el tiempo que tienen también para el esparcimiento y pues también se ve traducido, por ejemplo, en un limitado acceso a posibilidades de ocupar ciertos espacios laborales que no sean destinados normalmente a las mujeres, ¿no? Es decir, si ellas salen a trabajar del espacio privado, salen a realizar labores domésticas como un trabajo remunerado a casas de otras personas, o bien se dedican a la comercialización de productos que ellas mismas siembran y cosechan, o a la elaboración de artesanía, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que estas mujeres, además de no tener acceso a espacios formales laborales para su desarrollo laboral, incluso en estos otros espacios, platicábamos con Chantal, también se ven limitadas, ¿no? Sabemos que la desigualdad en esos lugares es mayúscula, ¿no? Entonces esa desigualdad se va reproduciendo, no es solo de género, sino es de muchas cosas, y entonces las mujeres pues tienen mucha necesidad de trabajar. Si no hay servicios, el trabajo aumenta porque aumenta el esfuerzo. Tú aquí abres la llave, prendes la lavadora, etcétera. Cuando no hay luz y cuando no hay agua, el tiempo que dedicas a eso pues se hace mucho, se multiplica, ¿no? Y también el esfuerzo. ¿Cómo usos y costumbres pueden evocar desigualdad en las mujeres indígenas? Bueno, pues para nosotras es prioritario señalar que los usos y costumbres no nada más pertenecen o son prácticas que realizan las comunidades indígenas, sino que, como comentábamos hace rato con Chantal, todos los grupos humanos tienen sus propios usos y costumbres, ¿no? En este sentido, pues sabemos que el tema que nos ocupa en este programa es mujeres indígenas y por eso es que vamos a hacer mención especial en ese contexto. Sin embargo, queríamos como pues compartir, ¿no? Sí. Acotar que no es exclusivo de las comunidades indígenas, pero es un listado largo de usos y costumbres. Claro, y que algunos que podemos mencionar, pues te darás cuenta que no es el contexto indígena, sino que tal vez se presenta de determinada manera ahí, pero en otros ámbitos se presenta de otras formas, pero el uso y costumbre es la misma. Y por ejemplo, pues uno de los peores, ¿no? La naturalización de la violencia contra las mujeres. Este caso, desde que son niñas, ¿no? Y de que pueden y deben aguantar distintos tipos de violencia ejercidas no solo por sus padres, sino por sus hermanos, por todos aquellos hombres de la familia, pues genera muchos problemas porque después de esa violencia también se convierte en violencia psicológica, en violencia sexual y en todos los tipos de violencia y también en violencia pública en la calle, ¿no? Entonces, esa violencia que se genera en el seno de la familia pues se va reproduciendo y se va generando todo un clima de violencia. Ese puede ser uno de los usos y costumbres peores, pero también cabe decir que ese uso y costumbre también lo manifiesta a veces quien es como
como espectador o quien ve eso en una mujer indígena, también lo naturaliza, ¿no? Cuando las señoras finalmente se deciden a denunciar la violencia y llegan a un ministerio público, los del ministerio público también naturalizan, no, pues es que pues como es indígena, ¿no? O como eso acostumbran, o en realidad eso no es un delito, porque no va a querer al final denunciar a su marido, etcétera, ¿no? Y ocurren muchas cosas también que tienen que ver con el sistema de justicia. Si se va a llevar al marido a la cárcel, ¿quién va a trabajar para darle de comer a los hijos? Por lo tanto, si ella sabe que ese es el castigo, no lo va a hacer. Hay muchas cosas ahí. Sí, fíjate que otro de los ejemplos que pensaba ahorita que escuchaba a Chantal hablar de esto, tiene que ver con una falta de conocimiento y también de aceptación por ciertas prácticas que se tienen en ciertos contextos culturales específicos. Y por ejemplo me remito ahorita al tipo de violencia obstétrico, ¿no? En donde hay instituciones, o sea, además del espacio o del ámbito familiar, las instituciones públicas también y los prestadores de servicios públicos suelen también pues incurrir en faltas graves y en formas distintas en las que se violentan estas mujeres, ¿no? En el caso de la violencia obstétrica, pues sabemos que hay mujeres que justo por sus usos y sus prácticas, sus usos y costumbres, que no generan en ese caso desigualdad, sino la institución que no les comprende, quieren parir de pie o quieren parir sentadas o agarradas de una cuerda, de un cordón. Sí. El parto vertical apenas se está empezando a implementar en las instituciones públicas y es una de las violencias que las comunidades indígenas se viven mucho por una incomprensión de uno de sus usos y costumbres, ¿no? Con esto vemos cómo no todos los usos y costumbres generan desigualdad, sino más bien la diferencia y la diversidad de usos y costumbres y de prácticas nos ha llevado como sociedad a traducirla en desigualdades, pero por una incomprensión. Es una limitación en realidad que tenemos las personas para no lograr comprender al otro o para no comprender por qué el otro no me entiende, ¿no? Eso ya sería un avance. Si yo logro entender por qué no me entiende el otro, bueno, por lo menos ya vi que hay puntos que son inconmensurables y hay otros en los que sí podríamos comunicarnos. Reconocer los usos y costumbres que nos llevan a un retroceso no solo favorecería que la desigualdad para las mujeres no existiera, sino también para la comunidad en general. Los hombres también se verían favorecidos. Exactamente. O sea, hacer un trabajo por la igualdad no es beneficiar a las mujeres. Las familias se verían beneficiadas, ¿no? Una casa donde no solo la niña tiene que realizar ciertos trabajos, donde el niño también, pues es una casa con una mejor convivencia. Se mejoran las relaciones entre los hijos, entre padre e hijo, entre madre e hija, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar por la igualdad, pues mejora la vida de todos, no solo de las mujeres, porque muchas veces se ve como, ay, no, ahora van a tener ventajas, ¿no? Y no es solo eso, ¿no? Sino que hay que considerar que es mejor para todas y todos, para una sociedad equitativa. Vamos a seguir hablando de este tema porque esta mesa de diálogo tiene por objetivo discutir, llegar a acuerdos y tal vez mover ciertas conciencias, que es el momento de hacerlo, y por eso se genera este ejercicio dentro de Mujeres Centella. Vamos a continuar con mucho más del programa y volvemos para la segunda parte de esta mesa con nuestras especialistas. Nosotros llevamos a cabo sobre de cómo orientar a las mujeres que no sean maltratadas y ver sobre sus derechos. Haz de cuenta que como mis compañeras, todos estamos en un grupo. ¿Por qué? Porque algún tiempo fuimos violentadas. ¿Por qué? Porque digamos el machismo de los hombres piensan que todos ellos tienen más derecho de hacer que las mujeres no tienen derecho. Así es aquí en la sierra. Hasta algunos ahora todavía viven violencia. Y digamos que nosotros, por esa parte, hablamos con las mujeres que deben de ver sobre cómo debemos de defendernos.
no dejarnos, ya no es tiempo de dejarnos, ya no, ya digamos, en estos tiempos ya no es para estarnos cegados que un hombre te va a golpear, que te va a maltratar. Tú ya vas a saber cómo defenderte. Por decirlo así, que si una señora venga y nos pida ayuda, mira, es que me pasa esto, mi esposo me grita, me maltrata o no me da dinero, o tiene otra mujer, digamos, y agarra, nosotros lo podemos orientar diciéndole que acudan con los derechos humanos y que no están solas porque tienen muchos derechos. Siempre tenemos quienes nos van a defender y tenemos voz y voto. Así como lo vio, y nos salta a la vista y también nos hace un poco de ruido el mito que acabamos de leer en pantalla, y es que las mujeres como la escopeta cargadas y detrás de la puerta, ¿será válido? Chantal. Pues claro que no. Ese mito pues se fundamenta en pensar que las mujeres solo tienen espacio en el ámbito doméstico y que es el lugar para ellas, el lugar ideal, y que también pues tienen que estar embarazadas porque también solo se les da el papel de madres, ¿no? El rol de madre. Entonces, pues yo creo que eso ya está muy pasado de moda, no es lo que somos ahora las mujeres, y también es usado pues para hacer referencia a este no es tu lugar, ¿no? Cuando uno está compitiendo con otro, este no es tu lugar es allá. Y es que hay que reconocer que sí ha habido avances, Dalia. Las mujeres ya no estamos en ese estadio del sometimiento, de lo gris, de lo que no se ve. Las mujeres sí hemos avanzado mucho, y particularmente las mujeres indígenas también han tenido avances considerables en materia de igualdad de derechos. Así es. Sí, pues uno de los ejemplos es justo las mujeres que recibimos en la Universidad de Veracruzana Intercultural. Son mujeres jóvenes que pertenecen a comunidades indígenas y que la universidad les ha acercado, la Universidad Veracruzana, la oportunidad de poder continuar sus estudios en la educación superior. Pero también vemos cómo las mujeres con las que conviven en sus comunidades y en sus familias también muestran un avance, ¿no? Un avance en tener cierta independencia económica cada vez más, un avance también en poder distribuir sus tareas y poder usar cada vez más sus tiempos, ¿no? Lo mismo sucede con otras mujeres que en el ámbito universitario han tenido la oportunidad de insertarse, mujeres que son indígenas y que han egresado de la intercultural y que ahora son colegas nuestras, están ocupando alguno de los espacios en la docencia, como gestoras de vinculación, y bueno, pues ejemplos tendríamos muchos otros, ¿no? De mujeres que son ejemplares, ¿no? Para sus comunidades. Y tú lo decías, Dalia, el proceso migratorio también ha detonado este fenómeno en que las mujeres puedan estudiar o en que las mujeres puedan ejercer una profesión fuera de sus comunidades. Pero también la valía está en reconocer a las mujeres que están dentro de las comunidades y que pueden empoderarse y que son autónomas y que reconocen cada vez más sus derechos, porque a través de ese ejercicio de reconocimiento pueden hacer mucho, pueden hacer empresa, pueden liderar un grupo, pueden buscar realizarse y desarrollarse, ser exitosas en la definición de éxito que tengan. Sí, nosotras pensamos que la educación es la herramienta, pero no solo pensamos que la educación formal, es decir, que puede haber procesos educativos de muchos tipos para que estas mujeres se vayan empoderando, ¿no? Y vayan asumiendo roles que les interesa asumir y vayan tomando decisiones sobre sus vidas y también las vidas de sus comunidades, participando en los ámbitos públicos. Nos parece fundamental que la educación por eso sea pertinente y sea pues más compleja, sea abierta, ¿no? No solo tenga que ver con la educación para la escuela. Muchas veces pensamos en la educación solo para las personas que saben leer y escribir, y hay muchas personas que pueden educarse sin aprender a leer y escribir. La educación es mucho más que la alfabetización.
Entonces pensamos que en una educación muy pertinente en sus propias lenguas, porque las mujeres se desempeñan bien en su lengua y las mujeres pueden ser magníficas profesoras de sus lenguas, porque también hay artesanas que quieren seguir siendo artesanas. No todas tendrían que ser profesionistas o no todas migrar a la ciudad para poderse desarrollar profesionalmente. Las artesanas quieren seguir siendo artesanas, ¿no? Y quieren desenvolverse, aprender del arte, tener una cultura general más amplia para seguir creando, ¿no? Entonces creo que eso debemos de pensar en dejar que las mujeres participen y participen haciendo políticas públicas locales, Claro. ¿no? Y no imponerles una política local pensada desde la urbe, sino generar con ellas micropolítica para que ellas decidan cuál es el rol de las mujeres en sus propias comunidades. Tenemos muchas ganas de seguir discutiendo el tema, de seguir dialogando. Por eso invitamos al auditorio a que haga este ejercicio en casa, que haga este ejercicio con las amigas, con la gente del trabajo, con quienes tenemos alrededor, con nuestro entorno cercano, para que se detonen más temas y para que se invite a la reflexión. Por el momento, damos por cerrado nuestra mesa de diálogo con el tema discriminación y desigualdad de género, pero invitados e invitadas quedan todos a continuar con Mujeres Centella. Le agradecemos mucho a Chantal y a Dalia por estar el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a continuar con la recomendación de la película del día de hoy, que justamente toca esta temática. La película que recomendamos hoy se llama Agua, de la directora Deepa Mehta. La historia transcurre en 1938 en la India colonial, donde una niña de 8 años es obligada a casarse con un moribundo que fallece esa misma noche. Al morir su marido, es ingresada en una casa de viudas para pasar el resto de su vida. Allí conocerá a 2 jóvenes que se ven a escondidas y para los cuales ella hace de mensajera. El joven, seguidor de Gandhi, acaba de terminar sus estudios de Derecho y está dispuesto a mejorar las condiciones y el trato a las mujeres. Siwar que ni mechlia, ga amo matimote magaga mate chiuliga ye walit gengineki. Matimupalewiga dunuchim, ga matiwelitiga matigisaga tayagapa. Tehuami tiwelit, si tehuami ti tau, ga tehuami ti piah tu tahpa, tiah tigisa ti tayagapa. Wa matimunechigua ga tunuchim matimunechigua ga matipiega tu tahpa, tunuchim tisiwarki. La violencia psicológica en el ámbito familiar es una acción o una omisión que me causa un daño psicológico o emocional a mí como mujer y que es llevado a cabo por alguien que tenga un tipo de parentesco conmigo. Este consiste en negligencia, abandono, celotipia, humillaciones, denigración, rechazo, porque manifiesta afectación emocional, depresión, miedo y culpa. Acudir a interponer una denuncia ante la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. La palabra nueva del día de hoy nos pone un reto. Es una actitud que también debemos de tomar, una capacidad de resolver. Comentaremos acerca del empoderamiento en este espacio de conclusiones, y es que el empoderamiento no solo fluye de nosotras hacia afuera, Chantal. Así es, el empoderamiento necesita condiciones para poder darse, ¿no? Y esas condiciones son estructurales y son políticas, son económicas, son sociales, culturales. Entonces se requiere trabajar sobre ese punto, y en la educación es fundamental con las niñas y los niños también trabajar sobre esa capacidad de autocuidado, de seguridad. Para eso se requiere una educación
pertinente, es decir, una educación intercultural, donde los niños se sientan seguros de ser un niño de un contexto rural, de hablar una lengua indígena, de vestirse de determinada forma, de tener una casa de determinada manera, etcétera. Eso tendríamos que cuidar. Esos son pasos para el empoderamiento. El empoderamiento facilitaría la igualdad de género. Así es. Bueno, y articulado con una educación intercultural, pues yo creo que se potenciarían mucho los resultados, ¿no? Pero otra de las formas, justo pensando en lo que Chantal nos compartía, es que efectivamente hay un sistema de opresiones que va mucho más allá del empoderamiento individual, ¿no? Como decíamos, no es responsabilidad solamente de las mujeres poder empoderarse, ¿no? Poderse autorreconocer, autovalorarse y tener esta actitud de autodeterminación. También hace falta trabajar de manera vinculada y de manera intersectorial e intrasectorialmente. Y justo por eso es que en este caso la Universidad Veracruzana y la UBI concretamente está siempre buscando hacer vínculos con otras instituciones, tanto públicas como privadas, como organizaciones de la sociedad civil, pero también con grupos comunitarios, ¿no? Que no tienen quizá esta formalidad, pero que están trabajando para empoderar a mujeres y a hombres también de sus comunidades. Sororales y empoderadas, caminaremos juntas hacia la igualdad. Les agradecemos mucho, Chantal y Dalia, por acompañarnos en esta mesa, en este programa. Discutiremos de muchos más temas y les invitamos a usted, auditorio, a que se quede en las siguientes emisiones de Mujeres Centella. Y aquí nos vemos. Yo que soy mujer, quiero estar presente.